Bueno, como sexta función es la atención, que está focalizada interna, que es lo que sucede en el cuerpo, y externa, que es lo que los rodea. A través de los órganos de los sentidos puede distinguirse uno o varios estímulos referentes a la atención. ¿Sí? De los tipos de atención, estos tipos son aceptados por el modelo jerárquico que hicieron los autores Schulberg y Mature, ¿sí? Esto lo basaron a través de los casos clínicos neuropsicosociales y psicológicos experimentales, ¿sí? El primero de ellos es la atención interna, que significa que tiene la capacidad de prestar atención a todos los procesos internos mentales y también a las sensaciones. A la atención externa, que trata de la atención causada a los estímulos que provienen del exterior o de un entorno nuevo. La atención abierta es porque acompaña las respuestas motoras, ¿sí? Un ejemplo de ello es si uno gira la cabeza y mira a una persona cuando habla. La cuarta es la atención encubierta, que esta es la capacidad de permitir pues diferentes acciones a través de la atención o estímulos sin que aparentemente sea la sensación de estar llevando a cabo esta acción. En la atención aurosal es que hace referencia al nivel de activación y se encuentra siempre alerta o si están enérgicos estos estímulos. En la atención focalizada se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. En la atención sostenida es que el estímulo o actividad sea durante un largo periodo de tiempo. En la selectiva es que tiene la capacidad de atender un estímulo en la presencia de otros estímulos distractores o distraidores. En la atención alternante consiste en el foco pues de cambiar entre dos o más estímulos, ¿sí? En la atención dividida es que, como misma palabra lo dice, es la división que tiene el cerebro para atender a los diferentes estímulos o actividades del mismo calibre. Y en la atención auditiva es la capacidad de atender a estímulos que se perciben a través de los oídos. Como trastornos de la atención tenemos 4, que es la hipervigilancia, que es cuando hay un aumento de una atención pasiva, ¿sí? La hiperconcentración que consiste en exagerar, es algo de fijo en exagerar la atención en actividad sobre la vivencia determinada. En la distractibilidad es que se caracteriza o consiste por una disminución menor a la general de la atención. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la persona comienza a ser lenta, dificultosa e imprecisa, ¿sí? Como última, falta de atención, que consiste en la falta absoluta total de esta atención referente a los estímulos habituales y así sucesivamente, ya que no llegan a reproducir las vivencias conscientes habitualmente, ¿sí? Aunque el trastorno más conocido de la atención
es el déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Que este trastorno pues tiene obviamente diferentes tipos a detalle, pero así en lo general es que los estados de alteración de este nivel de conciencia puede llegar a ciertos grados de coma, ¿sí? Que es algo súper grave, que la persona pues no, por decirlo así, está muerto en vida, ¿sí? O estado vegetativo también es otro, estado de mínima conciencia muy reducida, o también la alteración en el nivel alerta, que es la atención focalizada a los subprocesos atencionales que llegan más complejos en este trastorno del déficit de atención. Como último, de cómo se evalúan esta área o esta función sobre la atención es a través de los ámbitos académicos, que si un ejemplo es que si un alumno necesita ayuda para el estudio o el descanso, ¿sí? Entonces esos son los ámbitos de cómo se puede evaluar esta atención. El ámbito clínico es si un paciente está capacitado para realizar su vida normal o si necesita ayuda. Y el ámbito profesional es que si los trabajadores están capacitados para trabajar y están dispuestos a aguantar correctamente cada jornada laboral. Y la muestra de medición es a través de estos tests, el Stroop, el test de variables Citation, el Hopper Visual Organization, TATS y el Continuous Performance Test, que eso sirve para medir de una manera eficaz y fiable la atención y otras habilidades cognitivas, ¿sí? Bueno, como séptima función está la concentración, ¿sí? La concentración mental es el proceso psíquico que pasa a través de todo racionamiento. Todo lo que tiene que ver con la concentración, el centro de ello es el razonamiento, la razón, ¿sí? Porque consiste voluntariamente en entender toda la atención de la mente en algún objeto o objetivo que tiene que realizar, o una actividad que tiene que hacer en ese momento, realizando obviamente toda como la misma palabra lo dice, su concentración, su fijación mental, tanto mentalmente como físicamente, en lo que tienes que hacer. Eso se trata de la concentración. En sus tipos de concentración, gracias al modelo jerárquico de Schorber y Mayer, existen diferentes tipos de concentración. El primero es el arousal, que en sentido es la capacidad de estar despierto y de mantener alerta toda capacidad de seguir estímulos u órdenes. La segunda es la localizada, que esto tiene que significar que puede definir cualquier capacidad en nuestro cerebro, ¿sí? Cualquier capacidad, obviamente teniendo un foco de atención en estímulo objetivo. De tercera está la sostenida, que se mantiene el foco en la atención suficiente en un estímulo en un tiempo prolongado, pero capaz suficiente. Y la alternamente es la capacidad de cambiar el foco de la atención de una tarea normal e interna a través de una manera más fluida, ¿sí? Para que darle velocidad a ese procedimiento. Y como última, fue la dividida, como quinta tipo de concentración, es que esta capacidad tiene el incremento de que nuestro cerebro pueda atender a diferentes estímulos o tareas al mismo tiempo. Claro, esto no se alberga a todas las personas, pero sí se puede lograr, obviamente siguiendo diferentes pasos para este desarrollo. En sus alteraciones de cómo se puede producirse esta falta de concentración,
tanto en la psiquiatría como en la psicología, es la raíz de estos que prolongan estos problemas. De primero es la depresión o angustia, ya que esto es uno de los síntomas más típicos, más comunes de relación por la pérdida de interés, ¿sí? El segundo, el trastornos psicóticos y neurosis, que es tanto las obsesiones como las psicosis, pueden presentar diferentes síntomas en la capacidad, en la imposibilidad de poder concentrarse, ¿sí? A través de esto de la psicosis. De tercero, el consumo de droga, que bueno, esto ya se ha dicho mucho sobre esto, pero es un problema muy habitual hoy en día, ya que pues muchos países lo están dejando prolongar en su eficiencia, ¿sí? Que parecer es un problema y que puede producir el consumo de drogas, que puede dar que muchos efectos, dependiendo de qué tan grande sea la sustancia que usted vaya prolongándose, ¿sí? Hasta el punto de olvidar sus compromisos y la atención de otros asuntos. Como de la concentración de que se evalúa mediante los diferentes esta evaluación de test es a través del test cognitivo de concentración, business plan, que hace que mide sí, pues, todas las habilidades cognitivas correspondientes sobre esto. El test de Toulouse es que este test se utiliza para medir sí, la capacidad de la atención, la percepción, la agudeza y así esta motonomía. El test de color en palabras para valorar la atención selectiva es que esta comienza a seleccionar a través de los 7 años y así sucesivamente, formándose tres plantillas que contienen cada una pues 100 elementos distribuidos en columnas y así sucesivamente, que comienza a partir de los 7 años. El Try Marking Test es para valorar la atención dividida, que esta prueba comienza a los 9 años, pero se parte en dos, en A y la B, y conteniendo diferentes números del 1 al 30 creo, y así sucesivamente, por diferentes también letras y edades. Esto cuando se habla de lo que es la función de la concentración. Como octavo punto está la función de la memoria, que se puede definir como la capacidad del cerebro de retener toda la información y recopilárela voluntariamente si ese fuera el caso en un momento automático. En sus tipos está la memoria inmediata, que es el que se retiene la información aproximada de unos 20 segundos y está relacionado con la memoria sensorial y se encarga de recoger pues en sí todos los estímulos. La memoria reciente es que tiene una duración aproximada de 48 horas y esta memoria se explora dándole al paciente 3 nombres que debe recordar cada 5 minutos, así sea recordando sobre esa memoria consciente en ese momento. En la memoria remota es que esta es la que dura para toda la vida y se relaciona con la memoria a largo plazo y supuestamente no siempre, pero sí la mayoría de los casos, lo que le importa inconscientemente, almacena la cantidad amplísima de toda esa información, ¿sí? De la historia del paciente y su biografía, entre otros. Las funciones de la memoria, está la memoria básica, que tiene 2 tipos, que es la fijación, que permite grabar los acontecimientos, y la evocación, la segunda, que es la evocación, que consiste en recuperar toda información previamente grabada. En los trastornos de la memoria está la amnesia, que es la pérdida total de toda la memoria y todos los acontecimientos afectados en toda su vida. Esto más que todo puede suceder por un accidente y puede perder la memoria. En un ejemplo, más que todo le sucede a las personas mayores de edad. La paramnesia es que es un trastorno de memoria que se confunde con la realidad y la fantasía,
y el paciente pues modifica este material y lo vuelve en algo paramnésico, ¿sí? De tercero es la hipermnesia, que es el exceso de la capacidad memorística y es la capacidad de evocar recuerdos, que se considera un síntoma patológico en los trastornos obsesivos, así se dice en el manual. Y en la amnesia de identidad es de que consiste que la persona pierde la noción, pierde la personalidad, pierde su identidad, pero no es como la amnesia que pierde totalmente todos sus recuerdos, ¿sí? En la amnesia es que consiste en la sensación de que un recuerdo fue un acontecimiento actual, algo que sucedió hace tiempo, lo recuerda como que si hubiera pasado ayer, por decirlo de esa manera, como ejemplo. Y como áreas evaluadas, ¿sí?, de estos test, está el test secuencial WORD-AS, que es el test clásico para evaluar los directos y los indirectos dígitos de este almacenamiento. El otro test es la concentración, el test de concentración BISPLAN, que es inspirada otro test básico para visualizar el planteamiento de la memoria visual y memoria a corto plazo. Y el otro es el test de identificación CONAN, que se basa en cómo se observa el nivel de los estímulos de esa memoria, ¿sí? Y así sucesivamente sobre este proceso del test de identificación CONAN. Y así referente a la memoria de esta función, sobre el referente de las funciones, de los trastornos y los tipos. Como novena función es el pensamiento. El pensamiento es la capacidad de construir ideas y conceptos, de establecer relaciones entre ellas mismas. Ese es el pensamiento, de que todos los pensamientos, a pesar de que pueden ser muy distintos, se pueden relacionar entre sí, ¿sí?, en diferentes momentos e ideas, ya sea si está en un momento crítico o en un momento feliz, se pueden relacionar todas esas ideas. El pensamiento se puede presentar de distintos modos, ¿sí?, y estos tipos son el pensamiento inductivo, que es el que se apoya en una particularidad y es explotada en sí de una forma genérica, y en algunas ocasiones será otras similares, como le digo, se puede relacionar entre sí. El pensamiento deductivo es el que parte de una generalidad y aplica cada una particularidad, ¿sí? El pensamiento interrogativo es el que se utiliza cuando tiene una idea, una inquietud y quiere relacionarla con la mejor forma, y hace ese pensamiento interrogativo para que el interlocutor lo entienda de la mejor forma. El pensamiento creativo es de una persona de toda su relación artística, como la misma palabra lo dice, creer algo, al tener la visión de tener algo y tiene ese pensamiento. El pensamiento analítico es el que siempre organiza sus ideas y su modulación habla. Primero piensa y modula y después ahí sí hace sus temas de irrelacionalidad, de referir sus ideas en orden. Y por último, su pensamiento crítico, que es justamente el que es a partir de evaluar el paradigma con el que fundan todos los otros pensamientos, ¿sí? En sus trastornos se clasifican en dos categorías: el trastorno en el curso del pensamiento y el trastorno del contenido del pensamiento. En los trastornos del curso del pensamiento está primero el de la perseveración o estereotipia verbal, que es el que hace constante y monótona su misma palabra o frase en el contenido verbal, ¿sí? En su pensamiento disgregado o incoherente es que hay un pensamiento de disgregación en cuanto a las ideas que se presentan, ya sea desordenadas o desorganizadas, y así sucesivamente. Sobre la fuga de ideas, produce
una enorme cantidad de ideas. O sea, me explico, quiero decir, de que tiene tantas ideas, es un ejemplo, que tiene tantas ideas en su cabeza, pero que cada ratico comienza a cambiar continuamente su tema de conversación, y eso se vuelve de una manera, su discurso se vuelve incomprensible y también incomprensible, ¿sí? Por tener esa manía. Eso se le llama también, se le puede entrar a ese trastorno maníaco, ¿sí? Su interceptación es que consiste en la brusca parada del curso del pensamiento, y se produce una parada brusca en el habla, ¿sí? En el bradisiquia o taquicidia es que es el enlentecimiento de la asociación de las ideas, el retraso del pensamiento, de que sus ideas las tienes, pero le cuesta o duran mucho en ser procesadas, y fertilizando lentamente en un tono afectivo y también triste. Ahora bien, sobre el trastorno del contenido del pensamiento, existen dos: ideas obsesivas y ideas fóbicas. En estas ideas obsesivas, como la misma palabra lo dice, son irreversibles, que aparecen de forma automática y que se imponen del sujeto, ¿sí? Son ideas fijas y bueno, tienen esa capacidad, y generalmente pues esta idea obsesiva tiene niveles altos de ansiedad cuando algo se vuelve impulsivo, hasta de perder el control, ¿sí? Por último, las ideas fóbicas, que son las que acompañan pues la fobia, como la misma palabra también lo dice, de que la fobia pues define como miedo irracional hacia cualquier contexto, ya sea persona, animal, objeto, pensamiento, sucesivamente. Eso es un miedo irracional a través de la fobia, ¿sí? Y pues estas ideas pues pueden llegar a un cierto límite crítico para tratar de salirse, pero al final pues si es muy crítico no podrá, y le tendrá fobia a cualquier miedo irracional que pueda imaginarse, ¿sí? Por último, los test de evaluación. Está el test de codificación Bipartman, que es el que permite medir la capacidad de dominación, tiempo y respuesta a través de la velocidad de este proceso, ¿sí? Midiendo obviamente pues su pensamiento, recursos cognitivos a través de los estímulos. Y el test de BTCA, que es una herramienta para el análisis sobre descubrir sus fortalezas y también sus debilidades natas, para así ver su tono emocional, ¿sí? En este pensamiento de la función pensativa. Como número 10 está la función del lenguaje, que es el sistema que está ordenado a través de los símbolos y transmiten esos símbolos, valga la redundancia, un mensaje determinado. Mientras que todo esto del habla, también eso se relaciona con el habla, permite el proceso el cual se desarrolla el movimiento de los diferentes grupos musculares que generan este sonido, ¿sí? A través obviamente de lo principal, que es el lenguaje. Sobre sus trastornos del lenguaje, de alteración, por decirlo así, en un contexto rápido, es que este sistema organizado, como es a través de símbolos, pues varía de distintas maneras y de distintas comunicaciones, pero esta alteración del lenguaje, por decirlo así, que es la afasia, tiene sentido. Existen pues clasificaciones sobre estos trastornos, ¿sí?
de la afasia, pero viendo la información y viendo también este video sobre más que todo sobre esto, es que sobre sus tipos y clasificaciones, los psicólogos pues en sí al final pues dicen que no es o el médico en sí general dice que no es necesario profundizar sobre esas clasificaciones, pero que sí se debe aprender sobre su evaluación y determinar su afasia sobre sus posibles causas que determine esta función sobre un trastorno del lenguaje, para así darle a la persona que tenga o comience a dar su lenguaje sobre su alteración del lenguaje de la afasia, pues llevarle su debida orientación hacia un paciente, ¿sí? Sobre este lenguaje.